histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y bueno, como en otras oportunidades vamos a tratar de explicar la situación política de nuestro país. Bueno, básicamente lo que continúa marcando la agenda argentina es una enorme crisis de deuda, ¿no? Para que se den una idea, en los próximos 18 meses hay vencimientos por un total de 57.000 millones de dólares entre capital e intereses, la mayoría con organismos internacionales de crédito, pero también con el sector privado. Esa, bueno, enorme masa de dólares que se tienen que pagar, ahora en enero van a ser más o menos 4.000 millones de dólares que tiene que pagar el gobierno, que se combina con unas escasas reservas del Banco Central, es decir, que el gobierno no cuenta con los dólares para poder hacer frente a todos esos vencimientos, por lo tanto, bueno, tiene un sometimiento brutal al imperialismo, sobre todo al imperialismo yanqui, y a los organismos también internacionales como el FMI, que le impusieron que profundice, que acelere la devaluación, que hasta ahora venía siendo del 1% mensual. Bueno, para que intente acumular reservas, el FMI le impuso que tiene que devaluar de acuerdo a la inflación, por lo tanto, a partir de enero se va a devaluar de acuerdo a la inflación mensual de 2 meses anteriores. Es decir, como en noviembre la inflación fue del 2,5%, la devaluación del mes de enero va a ser del 2,5%. El tema es que esa devaluación, todo indica que, que se transfiera también a los precios y que eso también eleve la inflación y que se genere un círculo vicioso donde aumente la inflación, se aumente la devaluación y así sucesivamente. Todo indica que puede llegar a pasar eso. Pero bueno, el objetivo es que pueda juntar reservas para también poder, en parte, digamos, tratar de pagar los vencimientos de deuda. La otra política es que el gobierno, que también le imponen el imperialismo, el Fondo Monetario, es tratar de, bueno, aprobar un presupuesto para el 2026 de ajuste, que ajusta, digamos, en todos los sectores, digamos, que destinados al sector social, a los trabajadores, a los jubilados, a educación, a salud, que beneficia a los más ricos quitándole impuestos y que aumenta lo destinado al pago de la deuda. El objetivo del gobierno es, aprobando este presupuesto, es tratar de demostrar al mundo que, bueno, que tiene ordenada la macroeconomía, que tiene un presupuesto de ajuste y que eso le permita bajar el riesgo país para poder acceder al crédito privado y que eso también le permita poder refinanciar todos estos enormes vencimientos que es imposible que lo pueda pagar como está la situación hoy. Ese presupuesto, digamos, que mencionamos, que descarga el ajuste sobre el pueblo trabajador y que beneficia a los más ricos, el gobierno logró aprobarlo en general con el toma y daca, ¿sí? de los partidos opositores, sobre todo el peronismo, otorgando transferencias del Tesoro Nacional a las provincias, sobre todo a las provincias del norte y gobernadas por el peronismo, por un valor total de 66.000 millones de pesos, para que esos gobernadores aporten los diputados que le voten a favor el presupuesto. Ese presupuesto se logró votar a favor en la Cámara de Diputados, pero hubo una forma que impuso también el gobierno, que se vote, además después de que se vota general, se tiene que votar en particular, y en lugar de que se vote artículo por artículo, el gobierno logró que se vote por capítulo, donde cada capítulo contiene varios artículos,
Y entre ellos estaba el capítulo 11, donde también con un chantaje el gobierno metió en el mismo capítulo transferencias a las provincias, más fondos para la justicia, y al mismo tiempo impuso la derogación, impuso un artículo que derogaba la ley de aumento del presupuesto universitario y la ley de emergencia en discapacidad, que son dos leyes que se votaron ya varias veces, que el gobierno las vetó y que producto, ¿no?, de una especulación por parte de un sector de los diputados y de los senadores, combinado, digamos, con un rechazo social importante, bueno, lograron aprobarlos por los 2/3 para que queden firmes esas leyes. El gobierno lo que intentó hacer es meterlo dentro de este capítulo. Sin embargo, producto también de la presión y producto de la rosca entre los distintos bloques, fue votado en contra. Por lo tanto, quedaron firmes estas leyes, ¿sí? Estas leyes al servicio del presupuesto educativo, del aumento del presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad, pero ahora se rumorea que el gobierno las quiere vetar mediante un decreto, que todavía eso no sabemos cómo va a ser, pero bueno, esta es la situación. A su vez, el gobierno también negoció con el peronismo cargos en la Auditoría de la Nación, cargos que les había prometido al PRO y que generó también una crisis con el PRO, ¿sí? Y toda esta, digamos, situación donde el gobierno en parte logró aprobar el presupuesto, pero perdió y tuvo un costo político porque no pudo aprobar el capítulo 11, sumado a la disputa con el PRO, que le quitó un cargo y se la dio al peronismo. El acuerdo con el peronismo y Milei no solo incluye el cargo en la Auditoría de la Nación, pero también dicen que es parte de un acuerdo para cubrir 200 cargos en la justicia que están vacantes de jueces y también los 2 jueces de la Corte, es decir, un acuerdo que va mucho más allá de un cargo en la Auditoría de la Nación. Pero toda esta crisis que se generó afectó directamente al plan del gobierno, que además del presupuesto también quería aprobar la reforma laboral, ¿sí? Una reforma laboral que es una reforma esclavista, que genera una transferencia de la clase trabajadora, de los trabajadores hacia la patronal, donde algunos analistas plantean que es de 14.000 millones de dólares más o menos, ¿sí? Que, bueno, que implica, digamos, que las patronales no paguen más la indemnización por despidos, porque desfinanciando la ANSES, es decir, en la situación actual, las patronales transfieren un 3% del salario al ANSES, que es, digamos, para el pago de las jubilaciones, y que ahora ese 3%, en vez de ir al ANSES, va a ir a un fondo que pague las indemnizaciones, es decir, que les sale gratis despedir a las patronales. Al mismo tiempo, lo que hace la reforma laboral es, bueno, abarata el costo de la mano de obra, fracciona las vacaciones, es decir, la patronal va a poder imponer qué día te podés tomar las vacaciones, genera un banco de horas para las horas extras, donde en lugar de que se paguen con un 50% o un 100%, depende del día, ahora se pueden descontar de otros días. Y por otro lado, a su vez, impone, digamos, un intento de disciplinamiento porque prohíbe las asambleas y prohíbe el derecho a huelga en una gran cantidad, en casi la totalidad de los trabajadores, lo cual, digamos, debilita la organización colectiva para poder pelear por salario y por los derechos laborales. El otro aspecto que tiene la reforma laboral es atacar las cajas sindicales. Y este proyecto de reforma laboral lo que implica también es que las patronales les destinen menos
menos recursos a las obras sociales de los sindicatos. Y por otro lado, lo que hace también es que la cuota sindical, que en muchos gremios es obligatoria, y una cuota solidaria también, que es aparte de la cuota sindical, que también es obligatoria, implica entre el 1 y el 4% del salario, que la destinan las patronales a los sindicatos, hace que también desfinancien a los sindicatos, y es el motivo por el cual la burocracia sindical peronista de la CGT y de la CTA se movilizaron el jueves 18 de diciembre, básicamente para pelear contra estos artículos de la reforma laboral que directamente ataca y vacía las cajas sindicales, que son parte, digamos, con lo que la burocracia sindical se enriquece y parte de la cual, bueno, sostiene todos sus privilegios. Es decir, bueno, lo que tenemos acá vemos como un congreso, digamos, que se refleja la prostitución de los diputados que venden los votos a cambio de recursos, que hacen acuerdos por cargos, y cómo también la burocracia sindical peronista pelea para sostener sus privilegios. Ni los diputados ni los dirigentes de la burocracia sindical peronistas obviamente intervienen al servicio de la clase trabajadora, digamos, con un programa que quite recursos, que apueste o que tenga la vocación de quitarles recursos a la burguesía para ponerlos al servicio del pueblo trabajador. El problema que tenemos nosotros o que vemos es que la mayoría de la izquierda se movilizó con la CGT, ¿sí? Digamos, un sector de la izquierda del FITU, que acuerda también básicamente todas las votaciones con el peronismo en la Cámara de Diputados, sin diferenciarse, también, digamos, se moviliza con la burocracia sindical peronista, con el peronismo en general, porque estaban también el peronismo como partido, había en la movilización diputados, había senadores peronistas, que utilizan esa movilización, los dirigentes peronistas, para cuidar sus privilegios, para cuidar la caja de sus sindicatos y ponerlo también al servicio de la especulación electoral. Por eso estaban ahí también legisladores, diputados y senadores. Es decir, el FITU, un sector de la izquierda, se moviliza con el peronismo con la vocación de tratar de ganarle las bases con un discurso un poco más a la izquierda, pero que en realidad terminan legitimando a esa dirección, a esa burocracia sindical peronista, lo mismo que varios grupos del espacio revolucionario o grupos de izquierda que promueven la rebelión, que promueven un nuevo argentinazo, y que al no tener la capacidad de movilizar masas, bueno, se suman a las convocatorias del peronismo para tratar de generar un desborde, para tratar de, o intentar aportar a esa, digamos, famosa rebelión o a ese planteo de la rebelión, ¿no? Tanto unos como otros, unos con fines electorales, otros con, digamos, tratando de que se genere un desborde de la burocracia, nosotros entendemos que terminan legitimando a esa dirección peronista, que le terminan aportando caudal de manifestantes, y que la burocracia y el peronismo la utiliza para sus propios intereses sindicales y partidarios al servicio de sus privilegios. Y todo esto cuando hay un sector importante de trabajadores que identifica que el problema es el peronismo. Por eso ganó Milei en el 2023 y por eso volvió a ganar Milei, la derecha, en las elecciones parlamentarias del 2025. Que también hay que señalar que en esas elecciones hubo un récord de abstencionismo. Hubo un 36% que no fue a votar, que votó en blanco o que impugnó, porque no hay ninguna referencia o ninguna opción electoral que le genere confianza. Y además tenemos un sector que vota a la derecha, porque hay que decirlo, un sector importante de trabajadores que vienen sufriendo el ajuste, que algunos fueron despedidos, que vienen perdiendo poder adquisitivo, que vienen sufriendo la flexibilización laboral en sus trabajos, siguen votando a la derecha,
pero porque no quieren que vuelva el peronismo, porque el peronismo también en el gobierno anterior ajustó, terminó con un 200% de inflación y no tuvo ninguna propuesta superadora, porque no la tiene, y por eso, digamos, un sector volvió a votar a la derecha y otro sector no fue a votar. Bueno, en ese marco, nosotros creemos que, eh, que no se puede marchar con el peronismo, porque ya sabemos lo que es, porque viene colaborando con el ajuste, porque no tiene un programa que esté al servicio de los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares. Y tenemos un montón de grupos de izquierda, o varios grupos de izquierda, que estamos todos dispersos, ¿sí? Y que desde nuestro punto de vista atravesamos, digamos, una debilidad ideológica, teórica, política y orgánica, y que desde nuestro punto de vista es necesario revertir, y sobre todo es necesario ponerse con la vocación de construir organización revolucionaria. Entendemos que cada uno de los grupos tenemos como tarea central la construcción de organización revolucionaria, porque sin organización revolucionaria es muy difícil poder intervenir y poder catalizar el descontento de ese sector que mencionábamos antes, ¿no? De ese sector que identifica claramente que el problema es el peronismo, son los dirigentes peronistas, y que, me olvidé de decirlo, y que es catalizado por la derecha porque enfrenta abiertamente al peronismo. Bueno, nosotros entendemos que tenemos que construir organización revolucionaria que enfrente abiertamente al peronismo, que construya de forma independiente del peronismo, pero para eso la tarea principal es la construcción de organización revolucionaria. Sin organización revolucionaria no vamos a poder intervenir, no vamos a poder construir esa referencia que le dispute la orientación de las masas tanto al peronismo como al reformismo. Y en ese sentido entendemos que es necesario también buscar formas de encuentro entre los distintos grupos que nos permitan discutir teoría, que nos permitan la formación teórica, ideológica y política, y que nos permitan también discutir la situación política para ir, bueno, construyendo esa referencia, ¿no? Al mismo tiempo, entendemos que es necesario también tener una propuesta concreta para la intervención sindical. Creemos que es necesario construir la unidad y construir un espacio sindical clasista que respete los principios del clasismo, que respete la independencia política, la independencia clasista, la independencia de los partidos políticos, que intervenga en los conflictos poniendo las agrupaciones al servicio de la lucha y que no utilice las luchas al servicio del engorde propio, ¿sí? Cosa que hoy lamentablemente está muy generalizado. Y entendemos que todas estas propuestas, bueno, se deben ir construyendo porque es la única forma que vamos a poder construir esa referencia que aporte a elevar los niveles de conciencia revolucionaria y de organización revolucionaria en el camino de la toma del poder y de la revolución socialista. Muchísimas gracias y hasta la próxima.